Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. El día de hoy quiero agradecer a la doctora Carolina Ramón por invitarme a ser partícipe de estas jornadas internacionales concernientes a las diferentes ramas del derecho. Asimismo, quiero agradecer a todos los que están conectados el día de hoy a estas jornadas internacionales promovidas por la doctora Carolina, debido a que son muy importantes para el desarrollo y crecimiento intelectual de todos nosotros. Por eso, nuevamente, mi agradecimiento. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con el control jurisdiccional de la administración pública, especialmente en Nicaragua. Como es de sobra conocido, la subordinación al derecho se puede producir en la práctica conforme dos grandes modelos. Por un lado, algunos estados encomiendan dicha función, es decir, el control jurisdiccional, a una jurisdicción especializada, pero no especial, encargada específicamente de los asuntos administrativos, que se conoce en Iberoamérica como la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin excepción, todos los países de Iberoamérica y de Europa, Francia, Alemania e Italia, tienen una jurisdicción contenciosa administrativa con sus particularidades. En nuestro caso, el modelo de la jurisdicción contenciosa administrativa es influenciado por la ley de 1956, ley de la jurisdicción contenciosa administrativa española, en una primera generación, y en una segunda por la ley de 1998, también española, de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, hay otros países, esencialmente los anglosajones, Inglaterra y los Estados Unidos, que atribuyen esta tarea, que es el control jurisdiccional de los actos de la administración pública, a los tribunales ordinarios. El más reciente derecho constitucional nicaragüense ha seguido en este aspecto una evolución bastante duditativa, con la pretensión de someter a la administración pública a una jurisdicción especializada. Por primera vez apareció esta jurisdicción en la Constitución de 1974, que previó la posibilidad de establecer la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, aunque quedó en los artículos 303 y 304 de la Constitución de 1974, sin embargo, nunca se redactó una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como todos conocemos, en Iberoamérica, en 1979, triunfa lo que se conoce como la Revolución Sandinista, derrocando a la dictadura de la familia Somoza, y en los primeros años de 1980 a 1986 no existe una constitución debido a que fue derogada la de 1974. Es hasta 1986 que comienza la labor de los constituyentes para dar una nueva constitución al nuevo Estado de Nicaragua, y se promulga, se sanciona esta constitución en el año de 1987. Sin embargo, esta constitución omitió toda referencia a la jurisdicción contenciosa administrativa. Con la reforma constitucional de 1995, que se reforman aproximadamente 62 artículos de la Constitución de 1987, se establece la jurisdicción contenciosa administrativa, y en el artículo 160. Y en el artículo
163 se estableció que la Corte Suprema de Justicia la integrarían 12 magistrados electos por la Asamblea Nacional. Y la Corte Suprema de Justicia, dice el artículo 163, se integraría en salas que estaban conformadas por un número no menor de 3 magistrados cada una, y esta sala era la civil, la penal, la constitucional, y aparece la contenciosa administrativa, y cuya sala iba a ser integrado por los magistrados. Este reconocimiento constitucional en la reforma de 1995 es muy importante, debido a que por primera vez se establece una justicia especializada dedicada a lo contencioso administrativo. Sin embargo, esta alegría no perduró demasiado, pues la reforma del año 2000, la Constitución, eliminó esta telegráfica referencia a la jurisdicción contenciosa administrativa, que era crucial para la constitucionalización del orden contencioso administrativo. Sin embargo, en el año 2000 se aprueba la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero desafortunadamente fue declarada parcialmente inconstitucional 28 artículos a través de la sentencia número 40 de la Sala Constitucional. Producto de ese recurso y esa sentencia de inconstitucionalidad, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa solo funciona con una sala. Sin embargo, en el año 2010, 2011, se formó una comisión en la Asamblea Nacional para que se elaborara una nueva ley contenciosa administrativa, que fui coordinador de esta comisión en la Asamblea Nacional, y fue asesorada por importantes administrativistas, entre los que podemos mencionar a Jesús González Pérez, Meilán Gil, en paz descansen, Jaime Rodríguez Arana, José Antonio Moreno Molina, Javier Barnes, Lorenzo Pujosa, Bandel de España, Ernesto Ginesta Lobo de Costa Rica, Jorge Fernández Ruiz, que paz descanse, un gran maestro de México, Carlos Botassi y Alejandro Pérez Gualde de Argentina, Rogelio Gestal de Brasil, Jorge Danós de Perú, Henry Mejía de El Salvador, Giuseppe Ferrari Franco de Italia, Stig Müller-Gruber y José Martínez de Alemania, y mi gran amigo y también coordinador de esta comisión, Reinaldo Valladares. En la reforma constitucional del año 2014 se reforma el artículo 131 y se agregó una definición de lo que se entendía por administración pública. Y de esa manera conceptualizamos en este artículo 131 que la administración pública es centralizada, descentralizada o desconcentrada, y que sirve con interés objetivo los intereses generales, y está sujeta en sus actuaciones a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad, imparcialidad, objetividad, igualdad, honradez, economía, publicidad, jerarquía, coordinación, participación, transparencia y a una buena administración. Y que esta administración pública estaba sometida plenamente a la ley y al derecho. La ley regía ese procedimiento, la ley se establecía claramente de que esta ley, este precepto constitucional facilitaría la elaboración de una ley de procedimiento administrativo, y que esta ley iba a garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso para las personas sujetas a este régimen jurídico del procedimiento administrativo. Sin embargo, se elaboró el proyecto, el cual, pues, Reinaldo Valladares y este servidor fuimos los que elaboramos este proyecto, que era que es pero muy importante, y sin embargo no se aprobó esta ley. Sin embargo, la constitucionalización del concepto de la administración pública
y la obligatoriedad de parte del Estado de promulgar una ley de procedimiento administrativo permitió perfilar cuál es el papel fundamental de la administración pública en el orden jurisdiccional administrativo de Nicaragua. Asimismo, en el artículo 160 y 186 en la reforma constitucional del 2014, se establece la constitucionalización nuevamente de la jurisdicción contenciosa administrativa y la necesidad, además de, en ese sentido, elaborar una ley relacionada con la justicia, con la ley de justicia constitucional. En este caso, se elaboraron los 3 proyectos de ley, que fue precisamente la ley de procedimiento administrativo y derechos de los ciudadanos, el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y el proyecto de ley de justicia constitucional. De estos 3 proyectos, el único que se aprobó fue el de ley de justicia constitucional, que derogó la ley número 49, que era la ley de amparo. Y verdaderamente se estableció una ley moderna para garantía de los derechos subjetivos de los ciudadanos. Sin embargo, es necesario la aprobación de una ley de procedimiento administrativo, porque el ordenamiento jurídico nicaragüense carece de esta norma que regule esta relación entre los ciudadanos y la administración pública, y la doctrina ha venido exigiendo la necesidad de la aprobación de esta ley, que quedó el proyecto desde el año 2010-2011. El procedimiento administrativo es muy importante para el derecho de los ciudadanos, ya que es un instrumento adecuado para dinamizar el avance del Estado, la modernización del Estado y establecer reglas esenciales que están llamadas a desarrollar un proceso fundamental en la modernización de la sociedad nicaragüense. Pero una ley de procedimiento administrativo, además de modernizar el Estado, busca la eficacia y la eficiencia de la administración pública y además la necesaria presencia del Estado en todas las esferas de la vida social, que exige un procedimiento rápido, ágil, flexible, que permita dar satisfacción a las necesidades públicas sin olvidar las garantías de vida de los ciudadanos en el cumplimiento consagrado en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Además de esto, una ley de procedimiento administrativo va a permitir que expresarse la voluntad popular a través de la administración pública, pero además de esto, permite y consagra un instrumento puesto al servicio de los ciudadanos, a los intereses de los ciudadanos, y responsabiliza al Estado en cuanto a la responsabilidad objetiva por los daños que pueda ocasionar. ¿Qué entendemos nosotros por procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo no es más que una serie ordenada de actos que sirven de cauce formal para la actividad administrativa, y en ese sentido se ha pronunciado la doctrina que define el procedimiento administrativo como el cauce formal de una serie de actos en que debe de concretarse la actuación administrativa sujeto al derecho administrativo para la consecución de un fin. Entre los principios que deben de regir ese procedimiento administrativo, que son un conjunto de reglas básicas que conforman un sustrato axiológico que sirve de base a las reglas regulatorias de este procedimiento administrativo, e interpretan estos criterios que guían el actuar de las administraciones públicas. Por eso se ha resaltado la importancia que tienen estos principios como un elemento uniformador y ordenado que regula ese procedimiento administrativo y permite en ese sustrato la uniformidad en la aplicación de este procedimiento administrativo. Y es importante porque establece un orden
y unidad y sentido de las normas en los procedimientos administrativos. Alan Brewer Caría, el maestro del derecho administrativo, ha apuntado que la ley del Perú del año 2001 estableció por primera vez una serie de principios que son importantísimos para el procedimiento administrativo. En este caso estableció el principio de legalidad, el principio del debido procedimiento, el principio de impulso de oficio, el principio de razonabilidad, principio de imparcialidad, principio de informalismo, principio de presunción de veracidad, principio de conducta procedimental, principio de celeridad, principio de eficacia, principio de verdad material, principio de participación, principio de simplicidad, principio de uniformidad, principio de predictibilidad, principio de privilegio, de controles posteriores. En la ley de nicaragüense de procedimiento administrativo común, redactada en el año 2010, también produjo un progreso que introdujo nuevos principios, entre ellos el principio de proporcionalidad y razonabilidad, el principio de uniformidad, el principio de buena fe y ética, el principio de protección de la intimidad, el principio de colaboración de las administraciones públicas con los ciudadanos, el principio de participación ciudadana en el procedimiento administrativo, el principio de resolución, que la administración pública debe de resolver toda petición del ciudadano ante esta administración pública, y importante, el principio de oralidad, ya que las nuevas tendencias, tanto en el proceso judicial como el procedimiento administrativo, conllevan a la oralidad en el proceso, en el Código Procesal 902 de Nicaragua se establece dos audiencias, la inicial y probatoria, que son orales, y en este caso el principio de oralidad en el procedimiento administrativo también se establece como un principio en la fase de alegación de este procedimiento administrativo. En el proyecto de ley de procedimiento administrativo y derecho de los ciudadanos se estableció tres grandes fases, que son las fases de iniciación del procedimiento administrativo, la fase de alegación, la fase de informe, la fase de prueba, la fase de trámite de información pública, la trámite de audiencia al interesado, la terminación del procedimiento y la resolución en estricto sentido, que son las fases que conllevan al finalizar este procedimiento administrativo. Es decir, una nueva ley de procedimiento administrativo conlleva a modernizar el Estado, darle eficiencia y eficacia a la administración pública y al mismo tiempo empoderar al ciudadano en este procedimiento administrativo con su participación. Esperemos nosotros de que esta ley, este proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea Nacional, ya que es de los pocos países de América Latina que no tienen una ley de procedimiento administrativo, ya que todos los países, con excepción de Guatemala y Nicaragua, no tienen una ley de procedimiento administrativo. El otro proyecto de ley que es bastante importante es el que tiene que ver con lo relacionado con lo contencioso administrativo. En este caso, el contencioso administrativo, se elaboró un proyecto de ley contencioso administrativo, ¿verdad? Y este proyecto se estableció un proyecto contencioso administrativo que en este caso implica eh, eh, todo el procedimiento relacionado con esta jurisdicción especializada que he hablado con anterioridad, ¿verdad? En este caso, este procedimiento contencioso administrativo es una ley muy, muy moderna en ese sentido, y necesitamos previamente establecer cuáles son los conceptos previos de esta jurisdicción contenciosa administrativa. En este caso, tenemos que los conceptos previos son los relacionados con la acción, la jurisdicción
y el proceso contencioso administrativo. Luego tenemos que en ese sentido la acción contenciosa administrativa es lo relacionado con la pretensión que se inicia con el procedimiento contencioso administrativo. Permítame aquí ver cómo puedo darle marcha a esta diapositiva, y tenemos de que la acción tiene por finalidad requerir la tutela jurisdiccional del Estado a través de su órgano recíproco. Y en este caso, la acción es un derecho subjetivo, es un derecho público, es un derecho abstracto y autónomo, y es propio de todo sujeto de derecho. En este caso, otro concepto clave y fundamental es relacionado con la jurisdicción. En este caso, la jurisdicción tiene como es la función que ejerce el Estado por medio o por intermedio de los jueces, que integrantes de los órganos jurisdiccionales que componen el Poder Judicial. Es decir, la jurisdicción es un instrumento que rime los conflictos jurídicos y resuelven las incertidumbres jurídicas que se someten, en este caso, a su decisión. El proceso es un instrumento dado por el ordenamiento jurídico con la finalidad de resolver un conflicto o eliminar una incertidumbre jurídica, ¿verdad?, a través de este contencioso administrativo. En este caso, podemos ver de que en las clases de proceso son, en este caso, procesos contenciosos administrativos cuando existen conflictos, y procesos no contenciosos administrativos cuando no existen los conflictos, ¿verdad? El proceso contencioso administrativo podemos ver que se pueden dividir en tres, que es el proceso de cognición, o sea, de conocimiento de la disputa que se da o el conflicto que se da entre nosotros, los administrados, y la administración pública. Esencialmente los casos tienen que ver con derecho, derecho aduanero, derecho tributario y el derecho sancionador, esencialmente. También en el proceso contencioso administrativo tenemos el proceso de ejecución, es decir, cuando se ejecuta la sentencia, y un proceso cautelar, que son las medidas cautelares que se toma el órgano jurisdiccional a petición, en este caso, de los ciudadanos, de la parte agraviada, para preservar el bien público, y estas medidas cautelares son aceptadas por el órgano jurisdiccional siempre y cuando se establezca de manera clara el Foni Juri y el Periculum in Mora. Es decir, el Foni Juri, que es apariencia de buen derecho, y el Periculum in Mora, para que no haya retraso en la sentencia. Ahora, el proceso de cognición, como dije, debe declarar ese proceso de conocimiento, de cognición, en el proceso contencioso administrativo, debe declarar la existencia o no existencia de un derecho. Es decir, uno presenta la demanda ante el órgano jurisdiccional contencioso administrativo contra un acto administrativo, y el órgano jurisdiccional, en este caso, debe establecer si tenemos o no la razón, si existe ese derecho o no existe ese derecho. En este caso es ese proceso que le llaman de cognición. El proceso de ejecución es aquel de pretensión insatisfecha, donde ya existe una relación jurídica material y el órgano jurisdiccional solo ordena su actuación. Es decir, busca adecuar lo que es y lo que debe de ser. En suma, los procesos tienen de ejecución por finalidad la ejecución de un derecho preexistente a favor de la parte accionante. Y los procesos cautelares es aquel que tiene como propósito asegurar una prueba o cumplimiento de una decisión efectiva que se aplique en otro proceso principal, que puede ser de conocimiento o de ejecución, por el peligro que puede significar el periculum in mora que hablaba
y en el trámite de este proceso. Ahora, esencialmente el ámbito de aplicación de la jurisdicción contenciosa administrativa lo encontramos nosotros en el artículo 14, en el artículo 14 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que dice claramente que el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa es esencialmente, se impugnan los actos, resoluciones, vías de hecho y disposiciones generales que son los reglamentos. Pero esencialmente lo que se impugna son los actos administrativos, que se pueden definir esos actos administrativos como una declaración o manifestación de voluntad, juicio, conocimiento, deseo de un órgano administrativo. Esta definición es clásica en el derecho administrativo debido que la calcó, la definió en este caso un maestro del derecho administrativo muy conocido que se llama Eduardo García de Enterría. Sin embargo, el maestro Eduardo García de Enterría se inspiró, se influyó la definición de Sanovini, un gran tratadista también español, donde estableció claramente en este caso el acto administrativo puede presentarse a través de la voluntad de un órgano de la administración pública, como es poner una multa de un juicio, es decir, que la administración pública puede dar un dictamen sobre si se puede abrir un local, si se puede abrir o no una universidad. Ese es un acto administrativo de juicio, según García de Enterría. De conocimiento sería un acto administrativo cuando la administración pública da a conocer, por ejemplo, la realización de una de, de una encuesta o da a conocer en este caso a la población sobre la cantidad de multas, ¿verdad?, que han existido, por ejemplo, relacionadas con las multas de tránsito. Y de deseo, es decir, cuando se da una licitación pública, un acto administrativo, es decir, de deseo sería que la administración pública quiere construir un puente y su deseo es licitar para que puedan los oferentes participar en esta licitación pública, ¿verdad? Entonces, el acto administrativo presenta diferentes manifestaciones en ejercicio de la función administrativa y este acto administrativo se puede expresar de forma verbal, escrita, electrónica o por cualquier otro medio por el que pudiera producir efectos jurídicos individuales o de forma directa o de forma colectiva. En el caso alemán, el acto administrativo no lo definen de esta manera tan amplia como un acto de voluntad, juicio, conocimiento, deseo de un órgano administrativo, sino que se circunscribe este acto administrativo como una resolución. No existe el acto administrativo de voluntad, de conocimiento, de deseo, sino que solamente de juicio. Es decir, el acto administrativo para los alemanes es una resolución que se manifiesta a través de ese acto administrativo. Ahora, ¿los actos administrativos tienen la calidad de cosa decidida? Sí, se le atribuye a esos actos administrativos una resolución. Es decir, sin embargo, como dije anteriormente, para materializarse ese acto administrativo, debe de seguir un procedimiento administrativo y ese procedimiento administrativo se da a través del cauce formal de una serie de actos que lo establece la ley de procedimiento administrativo, como dije con anterioridad, que inicia este procedimiento y concluye con una resolución del órgano, es decir, protegiendo la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Si nosotros no estamos satisfechos con esa resolución de la administración pública, podemos impugnar ese acto administrativo a través de los recursos que se interponen en la vía administrativa, a través de las leyes de procedimiento. Y en este caso, una vez agotada la vía administrativa, uno puede pasar a la vía jurisdiccional, que es lo que conocemos como contencioso administrativo, para impugnar esa resolución. A impugnar esa resolución
en la sede contenciosa administrativa. Ahora, los actos administrativos se pueden recurrir. En este caso, los recursos se pueden dar en la vía administrativa, ¿verdad? Que son cuando la propia administración pública revoca sus propios actos, ¿verdad? Sus propios actos administrativos, y en este caso se le pide a la administración a través de los recursos administrativos establecidos en la ley de procedimiento la revisión de ese acto ante el mismo órgano que lo emitió, y en caso que no lo revoque ese acto a través de recursos de revisión, uno puede interponer recursos de apelación, ¿verdad? Recursos de apelación ante el superior jerárquico. Una vez agotada la vía administrativa, en nuestro caso, en la ley de organización y competencia de procedimiento administrativo, se establece que podemos nosotros los ciudadanos, después en el plazo de 60 días, interponer la demanda contenciosa administrativa con los requisitos establecidos en el artículo 50 y 51 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esencialmente, estos requisitos son el órgano al que va dirigido, el que produjo el agravio, en este caso, qué administración pública produce el agravio, la relación de los hechos, cómo se produjo ese acto administrativo, los fundamentos de derecho que son de las leyes sustantivas. Si es aduana, pues con el derecho, con el cauca y recauca. Si es derecho tributario, con el Código Tributario y la Ley de Concertación Tributaria. Si es una multa de tránsito, con la Ley de Tránsito, fundamenta esa demanda, y posteriormente la pretensión, que es lo que pretende, en este caso, revocar ese acto administrativo, porque nosotros lo consideramos ilegal. Y eh, en este caso, esa es la pretensión procesal que queremos nosotros, que es la revocación de ese acto. Aquí hay una particularidad, que una vez agotada la vía administrativa en Nicaragua, puede uno interponer, claro, el contencioso administrativo, que es para revocar los actos de la administración pública que lesionan un interés legítimo y los derechos subjetivos de los ciudadanos, pero puede optar también a interponer el recurso de amparo por medio de la ley de justicia constitucional. La diferencia entre uno y otro radica que en el caso de el amparo debe de alegar en los fundamentos de derecho la violación de un derecho constitucional. Y en este caso, en la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que se alega es que los elementos del acto administrativo, como son los elementos objetivos, subjetivos y de procedimiento, pues fueron violados, y por lo tanto uno pide la revocación de esos actos administrativos. Ahora, una vez establecido esto, puede interponer en este caso la correspondiente demanda contenciosa administrativa, llenando, como dije, los requisitos. Se puede presentar también lo que se llama en la doctrina el silencio administrativo. En nuestro caso, en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, la ley 350, se establece que hay un derecho positivo. En este derecho positivo se tiene por aprobada la solicitud de recurso en sus propios términos, siempre que el pedido se ajuste al ordenamiento jurídico una vez transcurrido el plazo legal de pronunciamiento. Lo establece el artículo 2 el artículo 2, inciso 19. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros presentamos un recurso administrativo de revisión en la vía administrativa, y la administración pública tiene 10 días para pronunciarse sobre si revisa ese acto o confirma ese acto, y la administración pública no emite una resolución, entonces se produce un efecto positivo, es decir, que ese efecto positivo en términos prácticos es que se acepta la revocación de ese acto. Sin embargo, se debe llenar unos requisitos, que esa petición no sea contra ley, es decir, que no vaya contra la ley. Un ejemplo claro es, por ejemplo, si nosotros pedimos una concesión administrativa en una zona
que es declarada Patrimonio Nacional, y nosotros pedimos a Marena que nos otorgue una concesión para explotar, para explotación maderera. Entonces, lógicamente que aunque pasen los 10 días, uno no puede alegar el silencio positivo debido a que existe una ley sustantiva donde se establece claramente la protección de esos bosques. Por lo tanto, el silencio positivo opera verdaderamente a favor de los ciudadanos siempre y cuando no sea contra la ley. Ahora, el silencio negativo es la oposición expresa y se considera denegado ese recurso. En el caso nuestro, prevalece, de acuerdo a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, ley 350, el silencio positivo. Casi todos los países, en casi todos los países, con excepciones, por ejemplo, Costa Rica, México, el silencio es negativo. En España es negativo, en Portugal es negativo, este silencio. Ahora, es sumamente difícil la ejecución de ese acto administrativo positivo, debido a que muchas veces la administración pública se niega a ejecutar eso que llamamos el silencio positivo. En España se han dado muchos casos donde la administración pública, aunque se aplique este silencio positivo de manera extraordinaria, no ejecuta esos actos administrativos. Ahora, eh, el contencioso administrativo, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se usa? Como dije anteriormente, ¿qué es? Es un medio para dar satisfacción jurídica a las pretensiones de la administración y de los administrados afectados en sus derechos por el obrar público de esta administración pública. ¿Para qué sirve ese procedimiento contencioso administrativo? Tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos. Es decir, que el contencioso administrativo sirve para controlar las ilegalidades que puede cometer en su actividad la administración pública. ¿Cuándo se usa ese contencioso administrativo? Cuando se pretende algo en contra de la administración pública y siempre que el sustento de dicho pedido se base en actuación que haya realizado la administración pública en ejercicio de una prerrogativa. Es decir, cuando uno puede impugnar ese acto administrativo, ese actuar, esa vía de hecho de la administración pública, siempre y cuando, es decir, consideremos que ese acto administrativo lesiona un derecho subjetivo de nosotros, los ciudadanos. Entonces, nosotros lo que hacemos es impugnar ese acto administrativo. Ahora, en nuestro caso, en Nicaragua, es un requisito importante, es el requisito de agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Que si no se hicieron uso de los recursos de acuerdo a la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, el recurso de revisión y el recurso de apelación, no puede interponer el recurso contencioso administrativo. Sin embargo, en países como Costa Rica es optativo, es decir, de que puede el ciudadano interponer los recursos administrativos o ir directamente a interponer la demanda contenciosa administrativa, porque hubo un voto favorable de la Sala Constitucional estableciendo de manera clara que el agotamiento de la vía administrativa era un obstáculo a esa tutela judicial efectiva para interponer la demanda contenciosa administrativa. Es decir, que si algún ciudadano, por X o Y razón, por desconocimiento, no interpone los recursos en los plazos correspondientes, no puede acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. En el caso de Nicaragua, efectivamente es obligatorio, y en el caso de Costa Rica es optativo. Puede interponer directamente el contencioso administrativo sin haber interpuesto los recursos administrativos. ¿Cuáles son los pros y contras de este requisito? En primer lugar, podría ser de que los ciudadanos opten por desconfianza a la administración pública, no interponer los recursos administrativos, sino que irse directa al contencioso administrativo por una multa de tránsito, lo que quiere decir que puede colapsar la jurisdicción contenciosa administrativa. Y la parte positiva es de que si es obligatorio agotar la vía administrativa, en este caso, pues puede reconsiderar la administración pública esa decisión y en este caso muy particular, no
hay que recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que no le daría como consecuencia un congestionamiento de muchos casos, es decir, en el contencioso administrativo. Ahora, este, puede operar en este caso, como dije anteriormente, el silencio administrativo positivo, ¿verdad? Y al mismo tiempo el objeto del contencioso administrativo es solicitar al órgano jurisdiccional no solo en este caso la nulidad total o parcial de la ineficacia de ese acto administrativo o vía de hecho, sino que también puede uno en este caso solicitar el reconocimiento a una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de ese derecho subjetivo y más la indemnización de los daños y prejuicios cuando proceda. Es decir, que en el caso del amparo, que es de protección constitucional, a través de la ley amparo, lo único que se pide es la nulidad de ese acto y volver a la etapa anterior. En el caso del contencioso administrativo, no solo se pide la eficacia, la nulidad de ese acto, sino que puede traer consigo, es decir, el restablecimiento de esa situación y al mismo tiempo pedir una indemnización de daños y perjuicios causados por ese acto administrativo que ha sido considerado ilegal. Entonces, en este sentido, es más protectora la jurisdicción contenciosa administrativa en la vía ordinaria. En nuestro caso, ¿cuál es el plazo que se otorga para interponer el contencioso administrativo? El cómputo del plazo debe realizarse desde que se tuvo conocimiento de esa actuación administrativa impugnada y en consecuencia desde que se tuvo la posibilidad de plantear la pretensión del proceso contencioso administrativo. Es decir, que se puede interponer la demanda contenciosa administrativa dentro de los 2 meses posterior a la realización de ese acto que nosotros lo consideramos ilegal. Ahora bien, debe tenerse presente que en el caso del silencio administrativo, la inercia o cualquier otra omisión de la administración no existe plazo para computar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, ¿qué se discute en el proceso contencioso administrativo? Como dije anteriormente, se discute la declaración de nulidad total o parcial de la ineficacia de ese acto administrativo. También se puede discutir el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. Que se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentra obligada por mandato de ley o en virtud de un acto firme. Cuando el acto administrativo está afectando de nulidad absoluta porque es contrario ese acto administrativo a la constitución política, a las leyes o en este caso a los reglamentos, o sea, a las normas reglamentarias, por defectos también u omisión de alguno de los requisitos para su validez. En este caso, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos objetivos, los requisitos subjetivos y los requisitos dentro del procedimiento pueden acarrear la nulidad de ese acto administrativo. Ahora, los recursos que se dan en este caso, como dije anteriormente, en el caso de Nicaragua, se declaró parcialmente inconstitucional 28 artículos. Estaba en la ley antes de que se declarara de inconstitucionalidad 28 artículos, la ley 350, ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, se establecía este, juzgados de primera instancia, de tribunal de apelaciones y una sala contenciosa administrativa. Por lo tanto, existían recursos verticales que en este caso eran el recurso de reposición, el recurso de apelación y el recurso de casación. Sin embargo, cuando se declara inconstitucional estos 28 artículos y solamente queda la sala contenciosa administrativa, se establece recursos ante la sala contenciosa administrativa como única instancia, recursos horizontales. Estos recursos horizontales son el recurso de reposición, el recurso de reforma, de aclaración y el recurso en este caso, de aclaración, debido a que fue declarado inconstitucional el recurso de apelación, como dije anteriormente, ¿verdad? Ahora, como dije al inicio,
como establecí al inicio, el contencioso administrativo en la reforma de 1995 se estableció claramente que existía una sala contenciosa administrativa, además de la civil, penal, social y militar. Y esta sala contenciosa administrativa es un sistema judicial de control de la administración. Como dije anteriormente, es una organización especializada por razón de la materia, es un proceso de plenitud de garantías constitucionales, ¿verdad? De reglas y principios generales del derecho y el Código Procesal Civil, en este caso, es supletorio para los procesos contenciosos administrativos judiciales. La ley 350, ley de la jurisdicción contenciosa administrativa en Nicaragua, establece claramente de que las pretensiones que puede impugnar uno ante la jurisdicción contenciosa administrativa, las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeto al derecho administrativo. Es decir, que nosotros, los ciudadanos, podemos impugnar en este caso en las salas de la jurisdicción contenciosa administrativa cualquier actuación de la administración pública que se manifiesta de forma ilegal. De acuerdo al artículo 14, son sujetos a ese ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa en los actos administrativos, resoluciones, vía de hecho, disposiciones generales. O sea que uno puede impugnar los actos administrativos ante la jurisdicción contenciosa administrativa que consideramos ilegales, ¿verdad? Por violentar procedimiento administrativo, por no llenar uno de los requisitos subjetivos, porque el agente, el sujeto, el empleado público no tenía competencia para emitir ese acto administrativo y desde el punto de vista objetivo, es decir, no tenía la facultad material para expedir ese acto administrativo. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es decir, podemos nosotros pretender que se deduzcan las actuaciones ilegales ante la jurisdicción contenciosa administrativa cometida por la administración pública y sometida al derecho administrativo. Desde el punto de vista de la delimitación subjetiva, u orgánica, nosotros tenemos que la administración pública es, desde ese punto de vista, de las leyes sustantivas de organización de la administración pública en Nicaragua, son administraciones territoriales. En Nicaragua se divide, en este caso, la administración pública central. Hay una administración pública central, una administración pública autonómica de las regiones autónomas y una administración pública municipal. Luego tenemos entes instrumentales con personalidad jurídica propia, como en este caso es el Banco Central. Órganos constitucionales de actividad materialmente administrativa, por ejemplo, tenemos en este caso la Contraloría General de la República. También actos y disposiciones de órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, es decir, en este caso es de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial que emite circulares y directrices materialmente administrativas. Actos de corporaciones de derecho público en ejercicio de sus funciones públicas, en este caso se refiere al Colegio de Contadores Públicos, que es el único colegio que existe en Nicaragua. Y también se puede impugnar los actos de concesionarios directamente recurribles o lo que dicte la administración fiscalizando su actividad. En este caso, concesionarios son, por ejemplo, el transporte público que tienen licencia para o en este caso los actos de concesionarios que son los concesionarios que tienen que ver. Un ejemplo de esto es lo que tienen concesiones de mina. Podemos perfectamente demandarlos por sus actuaciones ilegales ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora, ¿qué está incluido dentro de este ámbito contencioso administrativo? Actos administrativos, reglamentos, decretos legislativos, ultravires, actos políticos del gobierno, que son los elementos reglados, ¿verdad? Los contratos de la administración pública, los actos separables de estos contratos, la responsabilidad patrimonial de la administración pública, las cuestiones prejudiciales e incidentales y otras expresamente atribuidas por la ley. ¿Qué se excluye? La delimitación objetiva material. ¿Qué materias son excluidas?
del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa. Son las cuestiones relativas a otras materias que tienen que ver con el ámbito laboral, el ámbito civil y el ámbito penal, ¿verdad? Y en este caso también los conflictos que se dan entre los poderes del Estado, debido a que en este caso son atribuibles su conocimiento a la jurisdicción, a la ley de justicia constitucional. Ahora, las partes del proceso. ¿Quiénes son las partes del proceso? La parte activa es la parte demandante, que no puede ser los órganos o entidades de una administración contra los propios actos, ¿verdad? Los miembros colegiados, los particulares por delegación de la administración como agente. La parte pasiva, o sea, ¿contra quién se demanda? Contra la administración pública, ¿verdad? Contra la administración pública, que son los actores del acto, los actores del reglamento, son los que uno puede impugnar ante, que es la parte pasiva, que es la parte demandada. En este caso, la defensa se hace a través de abogados, o puede ser que también participe la Procuraduría General de Justicia, ¿verdad? Ahora, la actividad impugnable, como dije anteriormente, en el artículo 14, en el artículo 35 y siguiente de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, son las disposiciones generales que se le llamamos, que en la ley dice disposiciones generales, que algunos en la doctrina y en las legislaciones de algunos países le llaman reglamentos. Los actos administrativos expresos o presuntos que agoten la vía administrativa, los actos trámites cuando sean susceptibles de impugnación, la actuación administrativa en vía de hecho, la inactividad de la administración pública, de acuerdo al artículo 19, que es lo relacionado con el silencio positivo, y no son susceptibles de impugnación los actos reproducidos de otros definitivos y firmes y los confirmados o los consentidos por no haber sido recurridos. Como dije, ¿qué es lo que pretendemos nosotros ante la jurisdicción contenciosa administrativa? Que se declare la nulidad o anulación de ese acto de disposición administrativa, la de reconocimiento de una situación jurídica individualizada, el restablecimiento de una situación jurídica individual, la indemnización por daños y perjuicios por la inactividad que se condenen al cumplimiento frente a la vía de hecho, la invalidez que cese esa actividad ilegal y que se restablezca en este caso anterior a esa actividad y los daños y perjuicios que pudo haber producido, ¿verdad? En este caso, pues esas son las pretensiones que se da en el contencioso administrativo. Ahora, ¿quiénes pueden impugnarlo? Podemos impugnarlo los ciudadanos que nos sentimos agraviados por el actual ilegal de la administración pública. Le agradezco a la doctora Carolina Román por haberme invitado a este Congreso Internacional, debido a que me encuentro imposibilitado de estar presente por problemas de salud, pues mando esta grabación. Un gran abrazo y espero pronto pues participar nuevamente, ¿verdad? En estas actividades de la doctora Román, que son tan provechosas para la ciudadanía y todos los ciudadanos de América Latina, ya que concita a una gran cantidad de instituciones, a una gran cantidad de juristas de primer orden que participan muy activamente para darle esta sabiduría, estos conocimientos a los ciudadanos. Espero que esta conferencia sea de utilidad y un abrazo a todos y todas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que están en este momento en otros países, en Europa, en Asia o en América del Sur. Buenas tardes y buenos días, buenas noches.